cómo van las cosas. Ahí vamos. Nos aburrimos. Zaboravio da me slikaš. Dragoljube, Mikrofon samo obraćaj pažnju na, samo ćeš obraćati pažnju na stvari ove gospođe, pošto je bila molila, ali one su tamo, tako da je to. Un reloj aquí, ¿no? Estoy andando a ver cómo controlar mi tiempo. El micrófono. Bueno, no he hecho nada. No, pero tú tienes un... 55 minutos, porque llevamos 15 minutos. 40 minutos, media hora. ¿Te quería poner tu reloj aquí? Sí, sí. Que sepan esto de su mejor. ¿Qué 5 minutos no visita? Ok. No déjame solo aquí antes, ya digo. Poca decoración te voy a hacer. Bueno, es decir, tira los tomates. Con el resto Lo yo. repartí. Eso estamos aquí solidarios. No hay problema. ¿Crees que empezamos? Estoy seguro que serán flores. Creo que sí, ¿no? Muy buenos días a todos y a todas las participantes en esta conferencia internacional. Se me ha pedido moderar esta primera mesa que va a referirse al balance global de la Convención tras 5 años de vigencia. Quisiera presentar a los expositores, a los participantes. Me acompañan el doctor Stefan Trommel, director de la Alianza Internacional de la Discapacidad en España, y a mi lado izquierdo el señor Damian Tatic, miembro del Comité sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, el doctor Torcuato Recover Balboa, a mi lado derecho, es abogado, miembro del Comité Ejecutivo del CERMI y coordinador de la Red de Juristas FEAPS España, y el señor doctor Nawaf Kabara, presidente de la Red de Organizaciones Árabes de Personas con Discapacidad ADOP del Líbano. Y que les habla Jorge Araya, el secretario del Comité sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Dejo en el uso de la palabra al doctor Stefan Trommel. Gracias, Jorge. Buenos días a todos y a todas. Bueno, primero decir que no soy doctor, eso ya por empezar por ahí. Gracias al CERMI y al Instituto de Derechos Humanos por esta interesante iniciativa. Gracias y enhorabuena. Yo creo que es muy pertinente. No es fácil hacer un análisis del impacto de la Convención en este periodo de 5 años y preparándolo recordé aquella anécdota que no sé si nadie sabe realmente si es cierta o no, cuando al dirigente chino Xu Enlai le preguntaron en los años 80 cuál era su visión del impacto de la Revolución Francesa, ¿no? Y él vino a decir que era demasiado pronto para juzgarlo, ¿no? Entonces, estamos un poco en lo mismo, ¿no? Bueno, voy a hacer un análisis del impacto incompleta, no se puede hacer completa, y además la voy a hacer desde la perspectiva de una organización de personas con discapacidad, que es en la que en este momento trabajo. Con lo cual, esa visión parcial, ya lo digo, creo que es útil, pero aún así, quiero dejar claro que eso va a ser una visión parcial. Bueno, dejarme recordar algunos hechos claros. La Convención ha sido ratificada hasta la fecha por 129 países, 2/3 de los países de Naciones Unidas, y también por parte de la Unión Europea. Es el primer tratado de derechos humanos que ratifica la Unión Europea. Esto es un hecho relevante. Y 76 de esos países han ratificado también el protocolo facultativo que complementa la Convención. Estamos, pues, ante un buen ritmo de ratificación. Es probablemente el Tratado de Derechos Humanos que ha visto un ritmo de ratificación mayor.
en parte al trabajo de incidencia de las organizaciones de personas con discapacidad en muchos de estos países. La Convención está teniendo un impacto no solo en los países que han ratificado, sino también en países que aún no han ratificado. Y en ese sentido es muy interesante el ejemplo de Japón, donde el movimiento de personas con discapacidad activamente incidió para que no se ratificara la Convención, temiendo que Japón podía hacer, lo que han hecho muchos países de hecho, es ratificar de hoy para mañana sin realmente luego seguir siendo coherentes y hacer los cambios requeridos que conllevan la ratificación. Entonces, en Japón decidieron, no queremos ratificar, primero háganse los cambios y una vez que los cambios estén hechos, ratifiquemos. Hay una lección ahí que aprender. Obviamente la Convención, ese cambio de paradigma, como muchas veces se define, se ha convertido, y es muy importante, en el referente universal para los Estados, para las propias organizaciones de personas con discapacidad y para el resto de la sociedad en cómo abordar el tema de las personas con discapacidad. Dejadme compartir algunos buenos ejemplos de países. Ha habido países que ya han implementado a raíz de la Convención una legislación de antidiscriminación por motivo de discapacidad. Japón es un ejemplo de ello. Ha habido muchos países, en especial en Latinoamérica, pero también en la India, que han revisado sus legislaciones generales en materia de personas con discapacidad y han intentado adaptarla a la Convención. Ha habido cambios en la Constitución en algunos países, en el caso de Kenia, coincidiendo con modificaciones de la Constitución que estaban previstas, han aprovechado para meter referencias a personas con discapacidad. Hay una mayor atención a personas con discapacidad en la ayuda internacional. Australia es un buen ejemplo de cómo han incrementado sustantivamente el apoyo a nivel de cooperación internacional. Ha habido cambios en muchos países en el tema del derecho al voto, pero sigue siendo sorprendente que casi ningún país del mundo permite a todas las personas con discapacidad ejercer su derecho al voto. Y España, como bien sabéis, es uno de los países que tampoco lo permite a todas las personas, ¿no? Es sorprendente todavía, pero bueno, ha habido algunos cambios positivos en esa dirección. Se han revisado y se están revisando en muchos países las estructuras de implementación de la Convención, los consejos nacionales de discapacidad, esas figuras que existen en casi todos los países, pues de alguna manera se están revisando. En muchos países se están sacando de los ministerios de salud, donde todavía están, los ministerios de asuntos sociales, y se están llevando a ministerios quizás más relevantes. Está habiendo nuevas leyes de apoyo a la asistencia personal, leyes de independencia, en el caso de Serbia, Bulgaria. Es decir, también países donde no hay quizá tantos recursos como en otros países y por otro lado en los que no existen ese tipo de ayudas. La Convención se está empezando a referir a ella en distintas sentencias de los jueces, sobre todo en aquellos países como en España, donde la Convención, una vez ratificada, forma parte del cuerpo legislativo. Ha habido en muchos países capacitación de actores de la justicia. El compañero Nawaf, miembro de la Junta Directiva de la Alianza Internacional de Discapacidad, nos hablará seguro también del impacto que la Convención está teniendo, coincidiendo, digamos, con la primavera árabe. Yo creo que también es un fenómeno interesante, el impacto que está haciendo en Egipto, en Túnez. Se está revisando lentamente leyes de educación, llevando a una educación más inclusiva en muchos países. Ha habido algún pequeño ejemplo de revisión de leyes de salud mental, prohibiendo internamiento forzoso en materia de discapacidad. Perú es un buen ejemplo, a raíz, entre otras cosas, de las recomendaciones que hizo el propio Comité sobre Derechos de las Personas con Discapacidad y el Comité contra la Tortura. Ha tenido un impacto muy inmediato en la situación en el Perú. Y también diría que en casi todos estos casos, casi todos estos ejemplos que he dado, ha habido un papel importante, muy relevante del propio sector de las personas con discapacidad. Y eso yo creo que también nos llena de orgullo y tampoco nos sorprende. Pero obviamente estos son ejemplos sueltos de avances que se están dando gracias a la Convención. Obviamente seguimos contando con muchísimas barreras. Muchos países han ratificado la Convención, pero muy pocos países han hecho el paso siguiente, han realmente hecho una revisión sistemática de toda su normativa interna, todas sus leyes, sus políticas públicas. Países como Filipinas, Sudáfrica, Canadá, el mensaje que nos viene es: se ratificó y al día siguiente se olvidaron, no han hecho nada a raíz de esa ratificación. Muy pocos países han implantado una legislación de no discriminación por motivo de discapacidad, que a nuestro entender es una de las consecuencias lógicas de la Convención. Se debe tener en aquellos países donde aún no se tiene. No se entiende bien el concepto de ajustes razonables, y ese concepto de que la denegación de un ajuste razonable es un motivo de discriminación. Eso aún no se entiende en casi ningún país. Obviamente, y por eso también es muy importante que en estos 2 días se aborde el tema de la capacidad jurídica,
Esa es la gran asignatura pendiente, la revisión de todos los sistemas de tutela, incapacitación, eso sigue siendo la gran asignatura pendiente, y todas las recomendaciones del Comité sobre los derechos de personas con discapacidad son muy importantes en ese sentido, dejando muy claro a todos los países que hasta ahora han pasado por Ginebra que están muy lejos de cumplir con el artículo 12 de la Convención. Los procesos de desinstitucionalización, de sacar a la gente de las grandes instituciones, grandes residencias, está siendo muy lento, e incluso está siendo parado en algunos países debido al impacto de la crisis económica y financiera. Tampoco hay grandes avances en el tema de la revisión de la legislación de salud mental. Sigue siendo, en casi todos los países donde existe legislación de salud mental, la misma permite la privación de libertad por motivo de salud mental. Y lamentablemente también el propio organismo de Naciones Unidas, que es la Organización Mundial de la Salud, sigue lanzando mensajes contradictorios en ese ámbito. Sigue siendo, recomendaciones anteriores a la Convención siguen siendo dominantes en el discurso en materia de salud mental de la propia Organización Mundial de la Salud, con lo cual no es de sorprender que en ese terreno se estén haciendo avances muy lentos. El presidente de AIDA, el presidente del EDF, en su discurso televisado, digamos, hizo alusión al impacto de la crisis económica y financiera. Es indudable que está habiendo un impacto, y ha habido un impacto claro en países como Irlanda, en el sentido de recortar los apoyos a la inclusión, a la educación inclusiva, y otros impactos. Ha habido bastantes países que han hecho reservas a la propia Convención, ¿no? Un país, cuando ratifica la Convención, lo ideal es que la ratifique sin ningún tipo de reserva, pero también puede ratificar la Convención y decir, bueno, a mí el artículo X pues no me aplica, o no, yo en este momento no puedo aplicarlo, ¿no? Lamentablemente ha habido bastantes reservas, y solo hasta el momento ha habido un caso, en el caso de México, donde gracias al movimiento de personas con discapacidad, la reserva que hicieron, de hecho el artículo 12 de la Convención, gracias al impacto de la incidencia del movimiento de personas con discapacidad, retiraron esa reserva. La Convención, lógicamente, también está teniendo un impacto en el ámbito de Naciones Unidas, que es un poco el ámbito en el que también trabaja la entidad en la que yo trabajo. Ha habido una revisión importante de la forma de funcionar en algunas agencias de Naciones Unidas, muy importante el trabajo que está haciendo UNICEF. El propio PNUD, con su gran presencia en países en desarrollo, está también en un proceso de cambio muy importante de cara a tener mucho más en cuenta a las personas con discapacidad. Se ha creado un fondo específico dentro de Naciones Unidas para permitir o para promover una mayor transversalidad de la discapacidad en el trabajo de Naciones Unidas, sobre todo en los países en desarrollo. Está teniendo un impacto transversal en el tema de asuntos indígenas, en una serie de ámbitos. UN Mujeres, por fin, está empezando a darse cuenta que hay mujeres que no solo son discriminadas por ser mujeres, sino también por otros elementos, por ser mujeres indígenas, por ser mujeres con discapacidad. Es decir, está habiendo avances, y Naciones Unidas de alguna manera está empezando a cambiar también internamente y adaptándose al impacto de la Convención. Y también está habiendo iniciativas en el ámbito estadístico. Una de las grandes carencias que nos encontramos muchas veces cuando trabajamos en el ámbito de la incidencia es carecemos de estadísticas que demuestren lo que sabemos, los problemas que conocemos. Sabemos que no hay una buena inclusión educativa, sabemos de estos problemas, sabemos que hay menor empleo, pero muchas veces carecemos de las estadísticas que sean suficientemente relevantes para... Entonces, a determinados temas no conseguimos moverlos porque, digamos, la excusa es usted no me lo puede demostrar, no hay estadísticas que demuestren lo que usted me dice. También está habiendo cambios en ese sentido. Está habiendo un impacto muy importante en el sistema de derechos humanos de Naciones Unidas. No solo el gran trabajo del comité, aquí Jorge como secretario y Damián como miembro, y como sabéis Ana Peláez es también miembro del comité. No solo el trabajo del comité, que está beneficiándose además de una presencia muy activa de las propias ONGs de personas con discapacidad. Todos los países que hasta el momento han sido revisados, el comité ha contado no solo con la información del propio país, que como sabemos a veces puede ser algo tendenciosa y no siempre dar la visión completa, siempre el comité ha contado con información complementaria por parte del propio sector de la discapacidad, destacando, digamos, las carencias que según el sector de discapacidad aún existen en esos países, ¿no? Con lo cual, muy importante el trabajo que está haciendo el comité, muy buenas las recomendaciones que ha hecho, y muy importante ahora que además va a contar con más recursos y va a poder analizar la situación de 8 o 10 países cada año. Eso es muy importante. Pero también es muy importante el impacto que está teniendo la Convención en los restantes comités. No solo el Comité sobre los Derechos de Personas con Discapacidad tiene que interesarse por las personas con discapacidad. También el comité que sigue la Convención de los Derechos del Niño, obviamente, se tiene que interesar por los niños y niñas con discapacidad.
El comité que vigila la discriminación contra la mujer tiene que interesarse por la situación de las mujeres con discapacidad, etcétera, etcétera. Y lo que estamos viendo, también gracias al trabajo de incidencia nuestra, es que cada vez hay una mayor atención por parte de esos otros comités a la situación de las personas con discapacidad. Sigue habiendo algunos problemas de coherencia, sigue habiendo recomendaciones que a veces salen de otros comités que no están en plena línea con la Convención y estamos trabajando en ello para conseguir eliminar ese tipo de mensajes contradictorios que a veces salen del sistema de Naciones Unidas. También hay una gran visibilidad de las personas con discapacidad en el así llamado examen periódico universal, ese nuevo mecanismo que desde el año 2008 hace una revisión de todos los países de cómo respetan los derechos humanos de todas las personas. Es un mecanismo importante, es un mecanismo de control de países a países, es distinto al papel de los comités, pero es importante porque cubre a todos los países, independientemente si han ratificado o no las distintas convenciones de derechos humanos. Y nuestro objetivo, nuestro empeño del principio ha sido situar también a las personas con discapacidad en ese análisis. Si un país informa sobre qué está haciendo en materia de derechos humanos, tiene que informar también sobre qué está haciendo en materia de derechos humanos de personas con discapacidad. Y estamos viendo cómo eso también se está empezando a visibilizar mucho más. Hay también un avance importante, mucho mayor interés por parte de las entidades de derechos humanos hacia los derechos humanos de las personas con discapacidad. Hace pocos años, una entidad como Amnistía Internacional, como Human Rights Watch u otras de ámbito nacional, que trabajaban en el ámbito de los derechos humanos, raramente se interesaban por el tema de las personas con discapacidad. Y cuando lo hacían, a veces incluso lo hacían de una manera no totalmente correcta. Bueno, eso también está cambiando. Lo estamos viendo con Human Rights Watch, lo estamos viendo con Conectas, una ONG latinoamericana de derechos humanos. Es decir, estamos viendo una penetración, digamos, de la discapacidad en el ámbito general de los derechos humanos. También en el ámbito académico. Y el ejemplo donde estamos hoy aquí es un muy buen ejemplo de esa mayor presencia de la discapacidad en el ámbito general de derechos humanos, ¿no? Estamos viendo mucho más módulos de derechos humanos que incluyen a las personas con discapacidad. Obviamente eso también conlleva ciertos retos y ciertos riesgos, ¿no? A veces, por parte del sector de discapacidad, por un lado estamos exigiendo a los demás que se impliquen, pero a veces cuando se implican nos ponemos nerviosos porque pensamos que nos van a quitar el papel de liderazgo en ese proceso, ¿no? Pero eso se trata de, con un buen diálogo, cada uno tenemos nuestro papel, pero de luego yo tengo muy claro que es muy importante que las entidades académicas, que entidades generales de derechos humanos se interesen cada vez más por los derechos de las personas con discapacidad, idealmente haciéndolo en diálogo con ellas, aprendiendo de ellas y también enseñando, porque también tenemos que reconocer que las ONG de derechos humanos somos nuevas en el mundo de derechos humanos. No hablábamos el lenguaje de los derechos humanos hace 10 años, no conocíamos los mecanismos de derechos humanos, ahora estamos en ese proceso intensivo de aprendizaje. La Convención también ha tenido impacto en la Unión Europea, no entraré en gran detalle ahí, pero estamos viendo cómo la Convención va a conllevar de nuevo mucho mayor impacto en los fondos estructurales. Sabéis que en este momento se está negociando el nuevo ciclo de fondos estructurales que irá desde el 2014 al 2020, va a tener mucho mayor referencias a las personas con discapacidad. Estamos viendo cómo en las distintas políticas externas de la Unión Europea, en cooperación al desarrollo, políticas de vecindad, etcétera, las personas con discapacidad están siendo claramente reconocidas. Hemos escuchado por parte del presidente del EDF cómo el EDF forma parte del mecanismo de seguimiento independiente que se ha creado a nivel de la Unión Europea. Es decir, también ha habido grandes avances, ha habido avances interesantes en la Unión Europea y también en otras regiones. En el caso de Latinoamérica, en el caso de África, está habiendo iniciativas interesantes en este ámbito. Dejadme que hable un poquito más del impacto, que para mí es tan importante, el impacto que la propia Convención está teniendo en las organizaciones de personas con discapacidad. Y en ese sentido